Muy bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es ver algunos aspectos relevantes que tienen que ver con la relación entre la alimentación y el cerebro. Un primer aspecto que les quiero compartir es que los alimentos son más que alimentos, son energía y son información para la mente, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de alimentar el cerebro, estamos hablando de la función precisamente que cumplen ciertos alimentos para la optimización de la función mental. Entonces, hay alimentos que definitivamente no nutren el cerebro porque tienen un sentido más de toxina para el cerebro, como el azúcar y los carbohidratos refinados, pero hay otros alimentos que nutren el cerebro desde la función que cumplen. Por ejemplo, las grasas saludables o los omegas 3. Entonces, nosotros cuando hablamos de nutrición funcional, estamos pensando en los alimentos que van a cumplir una función determinada en la función de la mente. La aproximación entonces que nosotros hacemos es una aproximación desde la funcionalidad del alimento, ¿sí? No promovemos pues como una dieta en específico, promovemos cómo el alimento va a cumplir una función de optimización del cerebro. También hablamos de la bioindividualidad, que es otro concepto muy importante. En la bioindividualidad queremos decir que no todos los alimentos son buenos para todas las personas, ¿cierto? Entonces, lo que para una persona es un alimento, para otra puede ser una toxina, ¿sí? Por ejemplo, yo no digiero bien el gluten, la proteína del trigo. El gluten para mí es más una toxina y se comporta más como una toxina que como un alimento. Pero otra persona puede estar absolutamente bien comiendo gluten. Si eso es funcional o no para el cerebro, lo veremos, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que no todos los alimentos y no todos los tipos de alimentación encajan para todas las personas. Entonces, hay que tener en cuenta ese factor muy importante de la bioindividualidad, de conocer la historia de la persona, de conocer los alimentos que le hacen bien y no le hacen bien, conocer su historia de la capacidad gastrointestinal o digestiva que tiene la persona. Entonces, ese concepto de bioindividual es muy importante y lo que hacemos pues en Visión Integral es conocer como la historia de salud de la persona, qué he comido, qué síntomas he tenido, qué deficiencias de nutrientes he tenido, cómo está mi poder digestivo, la producción de ácido clorhídrico, he tenido historias de Come, gastritis, come. reflujos. Entonces, digamos que a partir de esa historia se construye un plan alimenticio personalizado para cada individuo. Digamos que este es un concepto que no encaja en el concepto de dietas, porque se promueven muchas dietas que algunas no son sostenibles o que algunas no encajan para todas las personas. Entonces trabajamos nutrición funcional y trabajamos bioindividualidad. Listo, ese es un primer concepto que me parece pues importante compartirles. Bueno, un segundo concepto que les quiero compartir es que todos tenemos una relación con el alimento, ¿cierto? Y en esa relación que tenemos con el alimento viene el tema de las emociones y viene el tema de cómo me siento frente a la comida, ¿sí? Eh, entonces nosotros también lo que pretendemos es que las personas encuentren un nivel de conciencia en el que se escuchen su cuerpo y entiendan el efecto que está teniendo el alimento en ellos. Por ejemplo, si yo detecto que entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde se me disparan los antojos y entonces me dan ganas de comer palito de queso, pastel, rollo rojito de esos de la panadería, mejor dicho, me antojo de todos los carbohidratos que veo en la panadería, es importante y necesario analizar qué significa ese antojo. Entonces, bueno, me estoy antojando de carbohidratos entre las 4 y las 6 de la tarde, que es cuando la serotonina empieza a bajar. Entonces se me dispara la ansiedad y estoy usando los carbohidratos para calmar la ansiedad. Entonces hacer esa conexión es importantísima. Nosotros lo hacemos en la terapia, en la consultoría. Analizamos los antojos, por ejemplo, como un medio del cuerpo para hacernos entender qué está pasando, qué desequilibrios hay.
Entonces, en la parte de los carbohidratos, los antojos de los carbohidratos tienen mucho que ver con la serotonina, cuando baja la serotonina. Por ejemplo, cuando baja la dopamina, entonces nos encontramos ya con antojos de chocolate, el postrecito después del almuerzo, el café, el tinto para activarme. Entonces, es importante que llevemos a las personas, a los consultantes, a hacer ese vínculo. Bueno, me antojo de carbohidratos, me antojo de dulce, o me siento falto de energía, falto de motivación, entonces el cafecito como que me va animando más, ¿cierto? Eso da cuenta de una falta de dopamina. Es importante entonces que nosotros entendamos el lenguaje que usa el cuerpo, los antojos, los deseos, las adicciones. El azúcar, pues es una de las adicciones más fuertes que puede desarrollar el ser humano, ¿no? Entonces ustedes ven que uno se come un pedacito de dulce y quiere seguir con otro, con otro, con otro, porque el azúcar realmente nos sacia, ¿sí? Entonces lo que queremos es seguir comiendo y comiendo y comiendo azúcar, y lo que pasa es que estamos nutriendo esa adicción. Entonces es un aspecto muy relevante. ¿Qué relación tenemos con el alimento y qué nos está queriendo decir el cuerpo cuando nos presenta antojos, deseos, ansiedad por ciertos sabores o ciertos alimentos? En ese caso, cuando hay una relación de dependencia con el alimento, es importante que pues entendamos que el consultante realmente está viviendo esa relación con el alimento y no es muy adecuado, por ejemplo, en los casos de ansiedad o depresión, cortar como esa dependencia alimenticia de una forma tan intempestiva, por ejemplo, hacia los carbohidratos. Entonces nosotros tenemos una aproximación más progresiva a ciertos alimentos que hay que remover, definitivamente hay que removerlos, pero desde un punto de vista progresivo y entendiendo por qué el cuerpo está dando ese mensaje de antojo, de adicción. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo vamos? Bien, 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 Sandra. Ah, Sí, bueno, súper. perfecto. David, ¿tú ya estás escuchando? Sí, Sandri, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, un tercer aspecto que les quiero compartir es sobre las intolerancias alimenticias y su relación con la inflamación. Hay muchos alimentos que realmente no son de fácil digestión para muchas personas, ¿cierto? Hay sobre todo proteínas que pueden causar más una cadena inflamatoria que realmente un bien para la función mental. Tenemos una lista de alimentos que generan o disparan intolerancias alimenticias. Con las intolerancias alimenticias existe cierta dificultad para diagnosticar, porque digamos que las intolerancias alimenticias a veces no son tan evidentes como las alergias alimenticias, ¿cierto? En las alergias alimenticias tenemos reacciones que son un poco más, pues, evidentes. Entonces, te da eczema, te da molestia en la nariz, dificultad para respirar, o te da un choque anafiláctico, ¿cierto? Entonces, digamos que las alergias son bastante evidentes. En las intolerancias muchas veces se presentan síntomas muy sutiles, ¿cierto? Entonces, como son sutiles, a veces no queda fácil que hagamos esa conexión entre lo que me comí y el efecto que sentí. Cuando el efecto es gastrointestinal, por ejemplo, la leche me produce de pronto una distensión abdominal o me genera un estreñimiento, es fácil, ¿cierto? Es fácil detectar eso. Pero cuando, por ejemplo, tomo leche y después me siento fatigada, me siento como con dificultad para concentrarme, me siento como con cierto letargo o con cierta bruma mental, ¿cierto? Con incapacidad para concentrarme bien, a veces no es fácil que hagamos esa relación entre, bueno, me tomé un vaso de leche y quedé con letargo, me tomé un vaso de leche y quedé como con fatiga mental. Esos síntomas que no son gastrointestinales, sino que son síntomas del comportamiento de la mente, a veces son difíciles de captar. Sí, pero también las intolerancias generan esos síntomas en la energía, en la capacidad de concentración, en la fatiga, ¿cierto? Mm,
realmente hay ciertas intolerancias alimenticias que pueden desencadenar inflamación en el cuerpo, ¿cierto? Inflamación en el intestino, inflamación en el cerebro, inflamación en los tejidos, en las articulaciones. Realmente tenemos una lista de alimentos que son como los más sospechosos de causar sensibilidades alimenticias y disparar inflamación, ¿cierto? El primero que encabeza la lista es el gluten, el trigo, ¿cierto? La proteína de la harina de trigo, el gluten. El gluten, pues, digamos que es el sospechoso número uno de generar inflamación intestinal, permeabilidad intestinal, ¿cierto? Y también de afectar situaciones cognitivas. También se ha ligado, pues, la intolerancia al gluten con el déficit de atención, con la hiperactividad, ¿sí? También la leche, la proteína de la leche es como la segunda sospechosa. De hecho, se ha hecho estudios con niños con autismo que tienen ciertos comportamientos dentro del espectro autista, por ejemplo, falta de socialización, por ejemplo, falta de fluidez verbal, intereses pues como restringidos, hiperactividad y bajo control de impulsos. En estos estudios que se han hecho determinando esas conductas y su relación con el alimento, se ha encontrado que la eliminación del trigo, la leche y la soya han sido determinantes para lograr que ciertos comportamientos, sobre todo lo que tiene que ver con socialización y con control de impulsos, mejoren. Entonces, en estos chicos que están dentro del rango o del espectro autista, hay una relación directa con la intolerancia a las proteínas de la leche, el gluten y la soya, ¿sí? Entonces, digamos que es un tema muy interesante, porque a veces es difícil hacer renuncias. Entonces, a veces tenemos familias que me dicen, Sandra, pero Uy, ¿cómo ahí le sí se vamos a quedó dejar quieta. de dar leche al niño, ¿cierto? Es importante que entendamos que si el niño o la persona no tolera bien cierta proteína, esa proteína realmente no está cumpliendo el papel de nutrir, ¿cierto? Está haciendo una función inflamatoria en el cuerpo y por lo tanto es mejor reemplazarla por otra, ¿sí? Entonces nosotros probamos diferentes sensibilidades alimenticias, al trigo, a la leche, a los frutos secos, al tema del chocolate, los cítricos, los granos, la soya, el maíz, el huevo. Pues no quiere decir que una persona reaccione a todos estos alimentos, pero sí puede tener uno o dos alimentos a los cuales puede generar reactividad o sensibilidad. Nosotros utilizamos dos estrategias como para detectar estas sensibilidades. Una es hacer por 30 días un reemplazo de las proteínas sospechositas. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene una cierta adicción al gluten o al trigo y nos manifiesta que se quiere seguir comiendo su sanduchito diario, entonces la idea es que nosotros hagamos un reemplazo de ese pan que se come en el sándwich y que sea de otra proteína o de otro cereal, por ejemplo la quinoa, el arroz integral, que no tengan una función inflamatoria, ¿sí? Bueno, si me comprar un otro. En este caso, entonces lo que buscamos es que por 30 días la persona reemplace las proteínas sospechosas de causar inflamación o sensibilidad. Entonces podemos hacer reemplazo del trigo, reemplazo de la leche, reemplazo de la soya y disminuir el azúcar, ¿sí? La segunda estrategia que usamos es el test de sensibilidades alimenticias, que pues uno que nos parece muy completo y que nos Cris, qué arroja pena que te interrumpa, ¿me información pues escuchas? de muchos grupos de alimentos, es el test A200 de sensibilidades alimenticias. Es un test que evalúa sensibilidades en rangos, ¿sí? Entonces presenta en rojo, digamos que los alimentos de mayor sensibilidad y presenta otras dos escalitas, el rango naranja y el rango amarillo, de menor sensibilidad, ¿sí? Esta es una forma de detectar
si existen sensibilidades hacia proteínas que puedan estar disparando la inflamación. Entonces, este aspecto es muy importante, es relevante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hay personas con síntomas como hiperactividad, control de impulsos, baja socialización, ansiedad, ¿cierto? Detectar esas sensibilidades alimenticias. Bueno, recomendable empezar por pocos grupos de alimentos a la vez. Como les decía ahorita, existen unos grupos de alimentos que son más sospechosos que otros. Entonces, lo que nosotros recomendamos es empezar por el trigo, la leche y la soya. El trigo, la leche y la soya, ¿sí? Siendo el trigo el más sospechoso. El trigo, fuera de causar inflamación en personas sensibles o personas que no lo digieren bien, la intolerancia al trigo está asociada con un déficit de nutrientes que puede ir avanzando en el tiempo, de leve a grave. Entonces, cuando hay situaciones de la mente, como por ejemplo un déficit de atención, podemos encontrar que existe previamente un déficit de algún nutriente como el zinc, por ejemplo, o el magnesio, por ejemplo, o el hierro. Y esa falta de nutrientes puede haber sido disparada por la intolerancia al gluten. Entonces, fuera de que el gluten causa inflamación, está causando una disminución de la absorción de nutrientes que puede interferir en la función mental. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos consultantes que presentan situaciones como anemia por falta de hierro, falta de vitamina B12 y simultáneamente presentan deficiencias de zinc, de vitamina A, de vitamina D, de vitamina K, ¿cierto? Podemos sospechar de que hay una disminución de absorción de nutrientes en el intestino delgado por la acción de la intolerancia al gluten. ¿Sí? Entonces es importante entender que el gluten no solamente está causando inflamaciones, sino que está causando deficiencias de nutrientes que van a impactar el desempeño de la mente. Una de las deficiencias más comunes que encontramos en la práctica es la vitamina B12, ¿cierto? El déficit de la vitamina B12 que es necesario para hacer serotonina, por ejemplo. Entonces hay personas que llegan con síntomas de ansiedad, dificultades para dormir, cambios en el humor, con pensamientos recurrentes y repetitivos, antojos de carbohidratos, ¿sí? Entonces son síntomas que pueden llevar a concluir o a pensar que hay un déficit de serotonina. Cuando indagamos más profundamente y vemos que hay adicionalmente un déficit de vitamina B12, entonces estamos concluyendo que puede haber una intolerancia al gluten que está causando el déficit de nutrientes. Entonces, sí, realmente es muy importante que cuando hablamos de tratar ciertos síntomas, estemos muy atentos a las intolerancias y el primer grupo de alimentos a reemplazar o a excluir es el trigo, el gluten. El trigo pues está en todo, ¿cierto? Las galletas, las torticas, las tortillas, hasta en las sopitas de paquete, en las salsas. Entonces, esto también se trata de una labor de psicoeducación, donde les vamos enseñando a los consultantes qué es el trigo, qué tiene trigo, la importancia de leer las etiquetas, y la importancia también de continuar comiendo rico, ¿cierto? Porque afortunadamente pues ya en el mercado hay ofertas de productos sin trigo o que en lugar de usar trigo utilizan quinoa o arroz integral o maíz, ¿cierto? Entonces, la idea es darle a las personas herramientas para hacer esos reemplazos y que no tengan la sensación de que, pues, de que no van a comer nada, ¿cierto? Porque si la persona ya tiene ansiedad, tiene un cuadro generalizado de ansiedad, de estrés, de adicción a los carbohidratos y le vamos a decir que no puede comer nada o darle la idea de que tiene que eliminar ciertos alimentos del todo, pues la persona puede reaccionar con mayor ansiedad. Entonces la idea es dar esa opción de reemplazo, la opción de reemplazo, el mensaje de que vamos a reemplazar inicialmente esa proteína del trigo por otra, ¿sí? Por otra opción más saludable. Bueno, entonces el trigo es el más relevante
Y la intolerancia al trigo está relacionada con principalmente déficit de nutrientes, pero también, por ejemplo, dolores abdominales, distensión abdominal, anemia, ansiedad, artritis, déficit de atención, pérdidas de calcio, enfermedad celíaca, depresión, dermatitis. Hay una cantidad de síntomas desencadenadas por intolerancia al trigo, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Me están escuchando bien? Sí, Sandri, súper bien. Bueno, súper. Bueno, hay otros grupos de alimentos, no solo el trigo, puede causar sensibilidades. Como les dije ahorita, hay niños que reaccionan, por ejemplo, a la soya, a la leche, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pacientes que han tenido casos de intolerancias a la lactosa, inflamación crónica del intestino, desequilibrio de la flora intestinal, pueden empezar a presentar ciertos síntomas de baja serotonina, de baja dopamina, ligado a la intolerancia a la leche. Hay un grupo de alimentos que me parece muy interesante también mencionar, porque son alimentos que realmente uno los puede evaluar o catalogar como saludables, ¿cierto? Y es el grupo de los salicilatos, los fenoles y las aminas. Resulta que cuando tenemos André, qué chicos, pena ahí. Claudia ¿sí? Andrea tiene el micrófono habilitado y no sé si tú se lo puedes mutear. No tengo esa- ¿Quién, David? Claudia Andrea Kira. Entonces, Claudia Andrea, decirle, le ajá, desactivo el audio. exacto, para que se te escuche solo a Listo, ti. Listo. listo, perfecto. Me parece interesante entonces mencionarles este caso de los fenoles, las aminas y los salicilatos, porque cuando tenemos intolerancia a estos alimentos, a veces puede ser difícil de detectar porque son alimentos que pueden ser considerados saludables. Por ejemplo, hay chicos que reaccionan a los fenoles. Entonces, dentro de los fenoles está pues el vino, las uvas, las fresas, las hierbas aromáticas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, chicos que definitivamente no resisten los olores, que las hierbas aromáticas les caen mal, les causan eczemas, les causan dolores de cabeza y fuera de eso tienen reacciones que van encaminadas al control de impulsos. Entonces, hiperactividad, irascibilidad, irritabilidad, ¿sí? Entonces, ahí puede haber un síntoma de intolerancia a los fenoles. Lo mismo que con las aminas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un chico que hizo dieta de eliminación de trigo, leche y soya, pero siguió comiendo, por ejemplo, chocolate, banano, ciertos fermentados como los probióticos, y pues los papás empezaron a notar que el chocolate lo ponía como loquito, ¿no? Entonces, claro, determinamos que tenía una sensibilidad al tema de las aminas, ¿cierto? Porque siguió comiendo bananos, siguió comiendo chocolate y siguió comiendo algunos fermentados como los probióticos. Entonces, miren que son comidas que uno puede decir, bueno, pero realmente el bananito es saludable, pues es muy dulce, pero pues es una fruta, ¿sí? O el chocolate, bueno, tiene antioxidantes y cuando consumimos el que tiene 70% de cacao no hay tanta azúcar, entonces es más saludable. Pues sí, pero si es un niño que no procesa bien las aminas porque le falta una enzima que se llama fenolsulfatotransferasa, ¿cierto? Entonces el niño no va a tener con qué digerir ese bananito y ese chocolate. Entonces, de ahí también la idea que les compartí al principio. Importantísimo conocer la historia del paciente, qué come, qué lo hace reaccionar, que construya un registro, una bitácora de la alimentación y que vamos como en un proceso investigativo, ¿cierto? En esos 30 días de eliminación de los sospechosos vamos descartando, porque la persona puede estar reaccionando incluso a cosas que pueden ser saludables, ¿no? Bueno, el azúcar es otro de los grandes alimentos a remover, ¿cierto? Ya sabemos pues que el azúcar genera adicción, que el azúcar no sacia, que en primer lugar el cuerpo prefiere como combustible el azúcar, pero la idea es que pasemos de esa adicción al azúcar
a buscar otras fuentes de energía más saludables como las proteínas y las grasas saludables, ¿cierto? Mover el cuerpo para que esa adicción al azúcar no se perpetúe, ¿cierto? Entonces con proteínas de buena calidad, con grasa saludable, podemos hacer que ese combustible necesario para el cuerpo venga de otras fuentes. Entonces muchas veces los papás me dicen, bueno, pero ¿cuánta azúcar es mucha azúcar? Realmente la idea es que nosotros no nos, digamos que no nos pasemos más allá de 24 gramos de azúcar, que son 6 cucharaditas pequeñas. Pero entonces, si venimos a mirar, vemos, por ejemplo, que en una gaseosa de esas que nos vendían en el cine, que nos preguntaban si queríamos agrandarla, que son como 24 onzas de gaseosa, puede haber fácilmente 72 gramos de azúcar. Realmente ahí el niño tendría como 3 días de azúcar, ¿no? En el cuerpo. Marjorie Hoyos, porfa, Entonces, los que le olvide con mutear el microfonito, que a veces se chocan como las dos conversaciones. Está con el micrófono habilitado. Qué pena ahí. tranquilo, tranquilo, David. Entonces, bueno, para que tengamos en cuenta como un parámetro, ¿cierto? No es realmente que nos empeliculemos sumando los gramos de azúcar que tiene cada comida, pero sí para que tengamos en cuenta que muchas veces estamos comiendo no solo azúcar en forma de polvito blanco, sino en forma de alimentos que se convierten en azúcar, ¿cierto? Entonces todos los carbohidratos simples, todos los alimentos que son hechos de harinitas refinadas, de harinitas blancas, son carbohidratos simples que se convierten muy rápidamente en azúcar. Entonces no se llaman azúcar, pero te los comes y se convierten rápidamente en azúcar, ¿sí? Entonces, ahí queremos pues como sembrar una conciencia en las familias. Pues nosotros atendemos muchos niños y pues es parte pues como de la misión y el propósito como educativo, ¿cierto? Educar. ¿Cuánta azúcar es mucha azúcar? Porque realmente es un tema que toca mucho a la niñez. Entonces los niños se pueden tomar 3 gaseosas al día, en la loncherita pueden llevar tortas, brownies, trululús, todas esas comidas al final del día, si tú las sumas, pues son azúcar y van a producir reacciones de todo tipo en el comportamiento, hiperactividad, problemas para concentrarse, problemas en el control de impulsos, desbalance en la flora intestinal. Sí, entonces ahí hay una labor como educativa muy importante de que creemos conciencia de cuánta es suficiente azúcar, dónde están las fuentes de azúcar escondidas, ¿cierto? Porque, como les digo, hay cosas que no se llaman azúcar, pero que se convierten en azúcar, ¿cierto? Entonces en las gaseosas hay un contenido de azúcar muy grande, los postres y tortas hechos de harinas refinadas, los jugos de fruta en cajita, entonces los jugos del valle dicen 0 azúcar añadida, pero entonces tú los pruebas y son muy dulces, entonces tienen toda esa fructosa, pues que también eventualmente se convierte en azúcar, es azúcar, ¿no? Entonces, identificar esas fuentes escondidas o no tan evidentes de azúcar, entonces pasamos por las chocolatinas, los helados, los tés con azúcar añadida, los cereales instantáneos. Ese es un caso interesante también de mirar. Entonces, cuando el desayunito de los niños o de las personas es cereales como las azucaritas de Kellogg's, los cornflakes que tienen una mezcla de trigo, maíz y azúcar, y fuera de eso les pongo leche, ¿cierto? Y les adiciono Choco Crispies, entonces realmente eso es un desayuno que es la bomba inflamatoria para el cerebro, ¿cierto? Y entonces, claro, ya viene la dificultad para concentrarse, la hiperactividad, que el niño no se sienta, no se concentra, ¿sí? Entonces, identificar esas fuentes no tan obvias, no tan evidentes de azúcar es muy, muy importante. En la función mental también están implicados ciertas toxinas, ¿no? Aditivos, toxinas, saborizantes.
Les quiero mencionar pues el caso del glutamato monosódico, pues que realmente está directamente ligado con hiperactividad, ¿cierto? El glutamato monosódico, pues como es un saborizante tan potente, lo encontramos en muchas salsitas, en la salsa soya, en muchas salsas, ¿sí? En las carnes frías también encontramos el glutamato monosódico. Muchos alimentos, condimentos, carnes frías, salsas, tienen el glutamato monosódico, que muchas veces no se identifica con la palabra larga, sino con el GMS, que es la abreviatura. ¿Sí? En Estados Unidos son muy rigurosos en que en las etiquetas se debe detallar exactamente el contenido de glutamato monosódico o si las comidas son modificadas genéticamente. Aquí hemos mejorado en ese aspecto de la legislación, aunque pues todavía falta, ¿cierto? No son completamente identificados todos los ingredientes. Pero entonces, por ejemplo, si hay un caso de hiperactividad o de control de impulsos, el glutamato monosódico pues se tiene que evitar. Otros aditivos, los colorantes, por ejemplo, todas las cosas que tienen colorante amarillo, colorante rojo, ¿sí? Realmente es muy importante volver como al esquema de comida tradicional, donde no todo era de paquete, ¿sí? Entonces las proteínas de buena calidad, los vegetales, las verduras, los carbohidratos que sean pues complejos también, que tengan fibra para que no haya esa conversión a azúcar tan alta, tan rápida, ¿sí? Entonces esos aditivos, saborizantes, también pueden influir en la función mental. Bueno, ya hablamos como de sensibilidades y de cosas a remover. Entonces, ¿qué podemos incluir para que la función mental se optimice, cierto? Entonces, aquí en el platico les muestro que, bueno, hay dos cosas muy interesantes. Una es que afuera del plato, en la periferia, tenemos la alimentación primaria, ¿cierto? Donde hablamos de que también nos nutre la espiritualidad, la carrera, las relaciones, el autocuidado y la actividad física. En la nutrición integrativa pensamos que no solo nutre la comidita del plato, sino nutre pues el entorno, ¿cierto? Entonces muchas veces esas decisiones que tomamos sobre comer o no comer ciertas cosas tienen que ver con situaciones que nos nutren o nos desnutren del entorno. Entonces, bueno, esa la llamamos la alimentación primaria, lo que hay en el entorno que nos nutre y nos desnutre, ¿sí? Y dentro del plato tenemos como los principales grupos de alimentos que entonces recomendamos incluir. Entonces, una buena proteína de buena calidad, ¿cierto? Ojalá orgánica, que no sea pues como con tantas hormonas inyectadas o modificadas genéticamente, ¿cierto? Importante que la proteína se incluya en los 3 platos del día, ¿sí? Porque como les decía ahorita, hay desayunos que para los niños son la taza de cereal, de sucaritas, ¿sí? Hay cereales que obviamente tienen frutos secos, entonces tienen proteínita y son muy saludables, ¿sí? Pero cuando son esos cereales que solo tienen las azucaritas o los Choco Crispies, que realmente el contenido de proteína pues realmente no existe, pues se recomienda que incluyamos una proteína de buena calidad desde el desayuno, ¿cierto? Entonces el huevo, las carnes, la proteína animal o si preferimos la proteína vegetal, pero que pueda existir la proteína, porque de las proteínas ya ustedes saben que de las proteínas salen aminoácidos y esos aminoácidos ayudan a producir neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina que se produce a partir del triptófano. Si no hay un buen aporte de triptófano, que el triptófano viene de las proteínas, es un aminoácido, entonces la persona puede estar deficiente en serotonina, puede terminar deficiente en serotonina. Muchas veces hacemos cambios alimenticios donde cambiamos una proteína por otra. Entonces, por ejemplo, reducimos la proteína animal y consumimos más proteína vegetal. Hay que tener en cuenta cuando hacemos esos cambios que nuestro organismo sí digiera, absorba, ¿cierto? Las proteínas que continuamos comiendo, ¿cierto? Si hacemos, por ejemplo, una transición, dejamos de comer carne y empezamos a comer proteína vegetal,
hay que tener en cuenta que hay personas que no absorben la proteína vegetal de los granos, porque los granos les producen inflamación en el intestino. Entonces esas personas pueden empezar a presentar, a manifestar una deficiencia en triptófano. Entonces es importante tener en cuenta que si hacemos un cambio en las proteínas, entendamos que nuestro cuerpo las debe digerir y necesitamos el triptófano y necesitamos los otros aminoácidos para hacer los neurotransmisores para el cerebro. Entonces en el caso de la proteína, pues hacemos mucho énfasis, ¿sí? También los vegetales y las verduras. Los vegetales y las verduras, fuera de que tienen muchos minerales necesarios pues para la función mental, como el magnesio, la vitamina, el complejo B, el ácido fólico, por ejemplo. Fuera de que los vegetales y las verduras tienen este aporte pues de vitaminas y minerales, también tienen fibra prebiótica. La fibra prebiótica alimenta la flora intestinal y esa flora intestinal participa en la síntesis de la porción de neurotransmisores que se producen en el intestino, ¿cierto? Entonces es necesario que tengamos un adecuado equilibrio de la flora intestinal y los vegetales y las verduras aportan fibras prebióticas que alimentan esa flora intestinal. Entonces también recomendamos que se incluyan vegetales y verduras, ojalá en diferentes colores, pues que la ensalada se vea como rica en fibras y en colores. En la porción de granos enteros o carbohidratos complejos, aquí pues lo recomendable es que se eviten todas las harinas refinadas, ojalá que se haga el reemplazo del trigo en personas que sean sensibles y que se puedan utilizar carbohidratos en cantidad moderada que tengan buen aporte de fibra, por ejemplo la quinoa, el arroz integral, el plátano en cantidad moderada. Como les decía ahorita, hay personas que llegan a nuestro centro con, por ejemplo, síntomas de ansiedad, ¿cierto? Entonces los carbohidratos son, digamos que una vía para manejar la ansiedad en estas personas. Entonces lo que hacemos en primer lugar es disminuir las harinas refinadas y entonces usar carbohidratos que tengan fibra, ¿sí? Por lo menos llevándolos a que sean 1 por plato máximo, ¿sí? La cantidad mínima que podamos. Las frutas, que no necesariamente pues las frutas van dentro del plato que nos comemos, pero sí pueden ir de media mañana, de algo, máximo 2 frutas al día, ojalá no en jugo, sino fruticas simples, frescas. Muchas personas encuentran que es más fácil reemplazar el dulce o dejar el dulce cuando el aporte del sabor dulce viene de las frutas. Entonces, pues por eso en ese tipo de personas en las que estamos desmontando una adicción al dulce, recomendamos frutas máximo 2 al día y que sean frutas simples. También recomendamos las grasas saludables, que hagan un buen aporte de ácidos grasos al cerebro. Pues el cerebro sabemos que es el 66% tejido graso, ¿sí? Fuera de eso, los ácidos grasos participan en la síntesis de ciertos neurotransmisores como la acetilcolina, ¿cierto? Que regula la memoria y el aprendizaje. Entonces, proponemos también un aporte de grasas saludables, ¿sí? Entonces, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, todas las fuentes de omega 3, el salmón, las almendras, siempre que no haya intolerancias, las semillas de linaza, las semillas de calabaza tienen un buen aporte de grasas saludables. ¿Sí? Entonces, importantísimo pues que haya un balance de macronutrientes en el plato desde el desayuno. El balance de macronutrientes ayuda a que no estemos con esos picos de azúcar que nos generan más adicción al dulce. ¿Sí? Muy bien. Importante el aporte de nutrientes. Como les decía ahorita, hay unos nutrientes que participan en la síntesis de neurotransmisores. Entonces el hierro, el magnesio, el zinc, el complejo B, la vitamina D, ¿cierto? Hay personas que vienen a nuestro centro con deficiencias ya muy marcadas, por ejemplo, con una anemia muy marcada o con una deficiencia de zinc.
lo ideal es que las personas absorbamos de los alimentos los nutrientes, pero cuando hay una deficiencia muy alta, pues suplementamos los nutrientes por lo menos durante 3 meses, como para llevar los nutrientes a un punto de equilibrio. Muy bien. Aquí menciono pues algunos de los alimentos que acabo de decir, las grasas saludables, las frutas simples, las verduras y vegetales, incluir nueces y semillas para la parte pues de proteína y grasas saludables, carbohidratos complejos en cantidades muy moderadas. Bueno, ya para terminar hay 2 temas relevantes para la alimentación y la función mental. El balance de la flora intestinal, que les contaba ahorita que hoy está siendo muy analizado por la neurociencia la relación que hay entre el intestino y el cerebro, ¿cierto? El eje intestino-cerebro. Porque en el intestino se sintetizan algunos neurotransmisores que regulan el estrés, la ansiedad, el humor y el comportamiento, ¿cierto? Como la serotonina, que en gran parte se produce en el intestino. Entonces, es importante que digamos que la salud de la parte gastrointestinal la tengamos en cuenta dentro de la alimentación para el cerebro, porque pues la persona puede comer de una forma muy saludable, pero si tiene reducida su capacidad de absorber nutrientes o si tiene una inflamación constante del colon, eso va a generar baja producción de la porción de neurotransmisores que se hace en el intestino. ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta? No, creo que Paula Montoya tiene el micrófono encendido. Toca apagárselo. Entonces, importantísimo, pues que el colon esté desinflamado, que haya buena absorción de nutrientes y que la flora intestinal esté equilibrada, ¿cierto? La flora intestinal se desequilibra cuando, por ejemplo, tenemos una alimentación rica en harinas y en azúcar, cuando hemos tenido exceso de estrés y exceso de liberación de hormonas del estrés, como el cortisol, cuando hemos tenido la necesidad de tomar antibióticos o drogas antirreflujos, en fin, todos esos son factores que alteran la flora intestinal y reducen las bacterias beneficiosas que ayudan a producir y a sintetizar nutrientes para los neurotransmisores como la serotonina. Entonces, tener en cuenta pues como esa relación entre el intestino, el cerebro, la flora intestinal, la necesidad de que toda la parte gastrointestinal funcione bien y cómo esa parte intestinal impacta la función mental. Bueno, y por último, la última variable que les quiero mencionar es reparar la función digestiva y la conexión mente-cuerpo. Resulta que, como les decía ahorita, es muy importante obviamente tener todos esos nutrientes dentro de nuestro plato y comer de forma muy balanceada, pero si tenemos, digamos, un grado de estrés muy alto, donde tenemos hormonas del estrés todo el tiempo circulando por nuestro cuerpo, esas hormonas del estrés, particularmente el cortisol, puede afectar diferentes órganos del cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos con ese sistema nervioso simpático activo liberando cortisol, la capacidad digestiva disminuye, la liberación de ácido clorhídrico y de enzimas digestivas disminuye. Entonces, pues podemos tener una alimentación muy saludable, comiendo pues col rizada todo el tiempo, pero si la capacidad digestiva está afectada por el estrés o por el exceso de cortisol, pues no vamos a absorber o a favorecernos o aprovechar de la mejor manera los nutrientes que nos estamos comiendo. Entonces, esa parte de gestión del estrés, manejar el estrés, yo sé que en este momento hay muchos factores estresantes que nos están rodeando, ¿cierto? Y que también podemos entonces estar generando una gran cantidad de cortisol, hormonas del estrés, ponernos en modo sistema nervioso simpático. Es importante que desarrollemos técnicas para gestionar ese estrés, ¿cierto? De tal manera que el cuerpo entre en modo de relajación y entre el modo del sistema nervioso parasimpático a calmarnos y a relajarnos
para que pues no solo absorbamos nutrientes, sino que el cerebro tenga pues como una función óptima, porque cuando el cortisol está alto, la irrigación de sangre en el cerebro cambia, ¿sí? Entonces también tenemos diferencias en el comportamiento cuando las hormonas del estrés están muy altas. Entonces, en todo el tema digestivo, obviamente, influye el tema del estrés, porque reduce nuestra capacidad de absorber nutrientes, de digerir, ¿sí? Entonces, pues se los mencioné de último, pero es un factor determinante. Siempre que estamos hablando de alimentación, hablamos también de gestionar el estrés porque impacta directamente el poder digestivo y el poder de absorber nutrientes. Bueno, esos eran todos los temas que les quería compartir el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Sí. Bueno, no sé si de pronto no me quedó claro. ¿Algún alimento que me contribuya para el mejoramiento de la psoriasis? En algún momento de mi vida padecí una situación de estrés crítica, bien, y pues lamentablemente tengo que convivir con la psoriasis. Ella oscila, depende de las condiciones ambientales y de exposición a las cuales me encuentre, pero pues sí sería interesante. Pues yo he buscado mucho en internet y en otras cosas, pero nunca había tenido una profesional pues como usted, doctora Sandra, y de antemano pues muy agradecido por toda su información. Pero si de pronto está por ahí entre su itinerario, entre sus recomendaciones, perdón, algunas condiciones o alimentos que me ayuden a favorecer la prevención de la psoriasis. Bueno, está bien. Muchas gracias por tu pregunta. Me puedes decir, Sandra, no soy doctora, soy coach en salud y nutrición integrativa. Mira, sabes que en la práctica he visto personas con muchas situaciones de la piel, como la psoriasis, que han tenido reacciones o intolerancias alimenticias hacia la leche y el trigo. Entonces he visto que es una buena práctica, una buena estrategia si durante 30 días tú excluyes de tu alimentación los lácteos y el trigo, ¿sí? Ayuda. También ayuda mucho que incluyas, por ejemplo, los omega 3. Alimentos ricos en omega 3 te puede ayudar también. Sabes que hay una cosa que funciona muy bien también en la regulación de todo tipo de situaciones de la piel, y es que cuando se incluye la flora intestinal, los probióticos, la suplementación con probióticos, se obtiene también una regulación interesante del tema de la psoriasis. Pero creo que la estrategia número 1 que puedes probar y que he visto que ha funcionado es la eliminación de las proteínas del trigo y la leche. Entonces te puedes dar 30 días para hacer esa investigación y ese ensayo contigo mismo. 30 días donde reemplaces completamente los lácteos. Entonces puedes usar lácteos vegetales, de origen vegetal, leche de almendras, leche de coco, leche de arroz, leche de quinoa, leche de ajonjolí, ¿sí? Y reemplazas las harinas hechas de trigo por otro tipo de harinas, como la harina de quinoa, la harina de arroz integral, por ejemplo. Muchas gracias, Sandra, muy amable. Con todo el gusto. Hola, buenas noches, Sandra. Buenas noches. Me gustaría saber qué pertinencia tiene el consumo de frutos rojos para niños con TDAH. En algún momento escuchaba lo que usted decía, pues en la charla del consumo de colorantes. Por ejemplo, las gelatinas rojas y las amarillas sé que no son pues favorable para los niños que presentan TDAH, pero entonces el consumo de frutos rojos como fresas, cerezas, manzanas rojas, ¿qué tan pertinente es para los niños que presentan TDAH? Sí, bueno, con el tema de los colorantes, pues tienes toda la razón. Hay gelatinas que tienen, por ejemplo, el colorante rojo y el amarillo. Los amarillos como la tartrazina no son recomendables, ¿cierto? Entonces todas esas cositas que tengan colorantes rojos y amarillos, pues no son deseables en los niños con TDAH.
Y mencionaba que hay unos chicos y unas personas que pueden tener reacciones a los fenoles, ¿cierto? Que normalmente son comidas muy saludables. Entonces ahí está en el caso, pues, por ejemplo, de los frutos rojos, el vino, las hierbas aromáticas. Son chicos que normalmente pueden tener situaciones con el control de impulsos, agresividad, hiperactividad. Son niños que son muy reactivos a los olores. Entonces lo que te recomiendo es que tú mires si estos chicos tienen dificultades con esto. Olores, ¿sí? Si por ejemplo, si tú le das por ejemplo unas fresas, unas manzanas, tienen algún tipo de reacción, ya sea en la piel o ya sea en el comportamiento, ¿sí? Pero es muy típico de estos chicos que, por ejemplo, no soporten el olor, que no soporten los olores de los fenoles, ¿sí? Y que tú se los des y entonces tengan situaciones de control de impulso, como, bueno, le di este número de fresas, le di 6 fresas y se me puso como loquito, o le salieron marcas en la cara, o le salieron eczemas, ¿sí? Normalmente lo recomendable es empezar por las proteínas más sospechosas, que te digo que son el trigo, la leche y la soya. Pero si tú fuera de eso ves que en el niño hay sensibilidad a los olores, hay situaciones con el control de impulsos, hay situaciones con parches rojos o eczemas en la piel, puedes empezar a mirar, a ensayar con ciertas frutas de estas, ¿sí? Y apenas tú veas una reacción, la retiras por lo menos por 4 días y ves qué pasa. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sandra, buenas noches, te habla Catalina Figueredo. Hola Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, quería preguntarte 3 cositas. La primera, mencionabas los alimentos, o más bien las golosinas, que son colorantes amarillos, y quisiera preguntarte específicamente por la tartracina, que es la que pigmenta esto y que parece que las tostadas son más provocativas que las gomas amarillas y verdes. Y pues para los padres se dificulta hacer a veces una selección más didáctica o más lúdica para los niños cuando los cereales vienen con este tipo de, pues como de argumentos de mercadotecnia, Claro. y realmente impactan pues en pleno desarrollo en todo el sentido de la palabra estos niños con la tartracina, que pues ahora la industria alimenticia está obligada a demarcarla en letra mayúscula, así como el gluten. Entonces la tartracina, ¿qué efectos tiene? Además pues de tener algunos efectos ya cancerígenos, pero para efectos de comportamiento, ¿has encontrado algo? Es la primera pregunta. Sí. La segunda, Okay, dale. discúlpame, la segunda es, pues bueno, en algún momento de la presentación tuve que ausentarme por mi hija pequeña, pero el apio, no sé si lo mencionaste como un antiinflamatorio poderosísimo, incluso para pacientes renales. Ese era el segundo punto. Si de pronto me podías dar algo más de información respecto al apio, si lo tenías en la presentación, o si no, pues de pronto lo que tengas de conocimiento. Y lo tercero es la migraña abdominal, en niños también. Eran esas 3 cositas. Gracias. Bueno, con respecto a la tartracina, se ha encontrado que tiene efectos sobre la hiperactividad y el control de impulsos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas amarillitas que vemos, los chitos, los doritos, claro, para los niños, obviamente, cuando ven una cajita que ellos han visto la publicidad, es difícil porque muchas de estas estrategias de mercadeo llegan directamente a los niños. Entonces ellos van directamente al paquete que quieren, ¿cierto? Pero entonces ahí es cuando, pues, la recomendación para los padres es que mientras en la casa haya, los niños se lo comen, ¿cierto? Importantísimo que en el mercado evitemos comprarlo. Incluso para nosotros mismos, porque pues los niños ven la publicidad y simplemente van a querer comprarlo. Los niños, nosotros hemos encontrado en la práctica que los niños entienden bien cuando les explicamos. Nosotros les explicamos mucho el efecto del azúcar, les explicamos las consecuencias en el cerebro, de forma didáctica, con muñequitos, les explicamos con el platico, con dibujitos,
qué es lo que puede pasar en el cerebro cuando comemos este tipo de cosas. Y hemos encontrado que muchos chicos ya incluso corrigen a los padres. Entonces les dicen, ay papá, acordate que yo no puedo comer, tomar Coca-Cola, o acordate papi que yo no me puedo comer esos chitos, ¿cierto? Porque me pongo más necio. Entonces hemos encontrado que con los niños es posible hacer esa labor de educación, que ellos entienden y que muchas veces son los que le piden a los papás coherencia. Entonces, mientras más le podamos explicar a los chicos, mejor. Obviamente en un lenguaje didáctico que ellos entiendan, ¿cierto? En un lenguaje amoroso, que no suene como tan restrictivo, sino que sea también como que ellos entiendan el efecto que tienen sus cerebros, pero que también les demos con qué preparar cosas que sean ricas, por ejemplo, golosinas en casa. Vamos a hacer golosinas en casa, vamos a hacer pinchos de frutas, vamos a hacer helados con frutas, desde preparar el juguito de la fruta, ¿cierto? Darles también herramientas para reemplazar el mecato de bolsita, que es el que está lleno pues de los colorantes. Entonces la tartracina está pues relacionada con hiperactividad y control de impulsos. Bueno, sobre el tema que me mencionabas del apio, pues el apio tiene un poder antiinflamatorio, es verdad, muchas personas lo usan como antiinflamatorio, muchas personas lo usan para remover toxinas del hígado y del cuerpo, ¿cierto? Porque tiene un gran poder diurético y tiene un gran poder limpiador. En los pacientes renales hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay disminución de la función renal, y definitivamente los riñones están trabajando menos, hay que tener cuidado con todo lo que sea diurético, ¿cierto? Porque si ya la persona está en una situación en la que los riñones están trabajando muy poco, hay que tener cuidado con el consumo de líquido y con el consumo de diuréticos que los puedan poner en una condición renal más complicada. Pero en una situación normal, el apio aporta mucho para la desintoxicación. Por ejemplo, remoción de metales pesados del cuerpo. Es interesante tomar el jugo el batido de apio, solo de los tallos del apio, para ayudar a la remoción de toxinas del cuerpo, por ejemplo. Esa es una buena función del apio. Y sobre la migraña me decías, bueno, sobre la migraña, importantísimo la relación de la migraña con las sensibilidades alimenticias y con la capacidad de digestión. Entonces, por ejemplo, hay migrañas que son disparadas por intolerancias alimenticias. Entonces, en esas intolerancias alimenticias están principalmente el chocolate, los frutos secos, los cítricos, el azúcar, el gluten, ¿sí? Entonces, importantísimo hacer, por ejemplo, en el caso que haya migraña, hacer esos 30 días de exploración, de eliminación de ciertos sospechosos de causar migraña. Entonces, como te digo, frutos secos, chocolate, gluten, grasas. Muchas personas reaccionan a la grasa con migraña debido a que tienen reducida capacidad de digestión. Dime, Claudia. Doctora, buenas noches. Sandra, ¿me puedes decir, Sandra? Bueno, Sandra, muchas gracias. Quería preguntarte una cosa referente a eso de la migraña. Esa migraña, bueno, es causada por todos esos componentes que tú acabas de decir, pero quería preguntarte, ¿esa migraña puede ser tan específica que no solamente en los hemisferios, sino que también baje por la cara, que también de la boca hacia arriba? Porque es que, digamos, prácticamente eso me está pasando. Entonces, cuando, digamos, ya no consumo chocolate, no consumo dulces porque no puedo, pero sí he notado que en ciertos alimentos pasa eso, entonces ya prácticamente uno no sabe ni qué comer. A mí me dio COVID en octubre y pues tengo bastantes secuelas, pero sí me asusta eso porque pues no sé ya qué comer, no como grasas, he tratado de comer verduras y jugos naturales y cosas así, pero ya uno no sabe ni siquiera en qué alimentos puede confiar. Claro. Claro, en la migraña definitivamente hay disparadores de alimentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya tú has descubierto varios. El chocolate es uno que es grande, el gluten, o sea, las harinas de trigo, el dulce, las grasas,
también hemos encontrado en la práctica que hay personas que tienen migraña, realmente es porque tienen baja capacidad para digerir la grasa. Entonces tienen baja producción de ácidos de bilis, ¿sí? Entonces, al tener baja producción de bilis, no hay un buen metabolismo de las grasas, ¿cierto? Entonces las grasas pueden activar la migraña por una deficiencia en la producción de bilis que realmente viene desde el hígado. Entonces también evaluar la función del hígado es importante en el caso de la migraña. Los alimentos, evaluar la función del hígado en la producción de bilis y también la irrigación de sangre y oxígeno al cerebro. Hay personas que tienen situaciones circulatorias en donde se restringe el paso del oxígeno al cerebro. Resulta que el cerebro pues obviamente requiere oxígeno. Cuando hay alguna situación circulatoria que inhiba la irrigación apropiada de sangre en el cerebro, puede haber una falta de oxigenación y eso también puede ser desencadenante de migraña para algunas personas. Entonces yo buscaría, pues fuera de los alimentos, buscaría la función de producción de bilis en el hígado y la irrigación de sangre y de oxígeno en el cerebro, por ejemplo. Gracias, doctora. Sandra. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? David, ¿tienes alguna pregunta? Sandri, no, antes, primero que todo, darte las gracias por estar acá. Se conectaron muchas personas, hay 30 personas conectadas. Realmente, pues, el objetivo de estos grupos de estudio es generar conocimiento, es compartir, es mostrar otras formas de ver terapia. Este es un grupo de neurotecnologías, Sandri, que yo te lo había mencionado, pero también es como nos podemos aportar desde los diferentes frentes y tener unos modelos de intervención más integrativos desde todos los frentes posibles. Entonces, de parte mía te doy las gracias. Creería, no me atrevería a decir algo sin habértelo propuesto, pero creería que luego podríamos llegar a sacar como algo que sea de mayor profundización para las personas que lo deseen hacer, si les interesa, porque esto es todo un mundo y cada vez que tú me explicas yo me voy dando cuenta que es más y más y más y más y más, así como el tema del neurofeedback y de las neurotecnologías, y que nos hemos dado cuenta que esa mezcla entre neurotecnologías y alimentación ha sido súper exitosa en el caso de nuestros consultantes y que también por eso lo queremos compartir en este grupo de estudio. Entonces, de parte mía, Sandra, te vuelvo y te doy las gracias. 29 personas, súper bien, quedó grabadito. Y nada más. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y si no, nos vemos el próximo jueves con el grupo de estudio. Vamos a ver qué tema elaboramos y qué tema compartimos. Bueno, David, a ti muchas gracias. Claro que podemos hacer la profundización. Cada una de las variables que les mencioné tiene un mundo para profundizar y para como especializarnos y mirar técnicas y estrategias específicas para cada una de estas variables que se interrelacionan en la alimentación y el cerebro. Entonces, con todo el gusto, cuando mi presencia sea requerida en todo lo que les pueda ayudar, con todo el gusto. Muchas gracias a todos por estar acá, por sus preguntas. Bueno, me ha encantado participar en este grupo. Bueno, y mucha gente te agradeció. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Entonces, bueno, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, muy amable. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Que pasen buena noche. Gracias. Muchas gracias. Para no tener